En mi proceso de conversión, yo no sé si es de ustedes, ¿ya? Yo tuve muchas veces la oportunidad de que alguien orara por mí, de que alguien clamara por mí, de que alguien intercediera por mí, ¿cierto? Yo me imagino que de pronto ustedes también. Y que esas personas también me acompañaran en mi proceso, ya sea ellos queriendo o no queriendo. Ha pasado el tiempo y hay algunos que quizá por la distancia, por los oficios, ya con algunos ya no tengo contacto con ellos. Pero hay otros que sí tengo contacto con ellos. Nos llamamos, ¿cierto? Y aunque no frecuentemente, pero cuando lo hacemos siempre nos llamamos y especialmente con algunas personas, cuando contamos mis testimonios hasta nos reímos, ¿sabes? La manera como me pasó a mí, cómo el Señor llegó a mi vida. Entonces nos reímos y nos recordamos qué fue lo que pasó en mi vida. Por ejemplo, yo cuando me convertí, estábamos pasando por un proceso algo duro en mi familia. Habíamos acabado de perder a nuestra segunda hija, ¿cierto? Y estábamos en ese proceso de duelo, en ese proceso de dolor. Pero gracias al Señor, mi esposa fue la primera que comenzó a asistir a una célula, a lo que se llamaba célula en ese momento. Nosotros tenemos aquí que se llaman hogares de esperanza, pero ahí eran parecidas a las células. Y ella comenzó a asistir. Llegó un día en que era un fin de semana, después de un sábado, un domingo, un sábado. Entonces ella se fue al grupo de oración. Y yo la dejaba también, porque estábamos en el proceso. Y yo decía, bueno, Señor, trátala a ella primero. Que lo importante es no querer verla así como estaba. ¿Sí? Porque ella fue más afectada. ¿eh? Y ella asistía a esos grupos de oración. Y yo nunca ¿cómo se llama? No retuve el deseo de que ella conociera de Dios. Y yo decía, bueno, vamos, vete, yo cuanto más te voy a buscar. Pero resulta que yo me quedé. Pero cuando yo no me quedé en oración. Yo no me quedé tampoco viendo televisión. Yo estaba tomando en ese momento, ¿vale? Porque yo tomaba. Y llegó la hora en que yo tenía que irla a buscar porque ya había que le tocaba venirse solo, entonces para que ella no se viniera sola, yo la acompañaba. Y la fui a buscar. Cuando yo llegué, imagínense uno todo ebrio, todo en su estado. Yo llegué y ellos ya estaban casi como que por terminar ya la cena. Yo recuerdo que yo me quedé sentado en una mesa esperando que ellos terminaran. Y me dijeron, bueno, ya que estamos aquí, oremos. Uno cuando no tiene al Señor y comenzaron a orar, esas vocecitas así todas, ay Dios mío, esa música suavecita. Entonces yo, no sé en qué momento yo me quedé literalmente agarrado a las personas que estaban ahí, tirado en la mesa, porque era una mesa, y yo me quedé dormido. Totalmente dormido, o sea, así ellos orando, ya yo me quedé dormido. Yo sé que la oración se acabó cuando me despertaron. ¡Rafa, vámonos! Y yo me tocó despertar, ¿sabes? Y cuando yo me desperté, y ya yo sentí algo, o sea, algo que cambió mi vida. Y lógicamente yo sentí una vergüenza después que se había acabado, después de ese proceso. Yo sentí una vergüenza ya cuando nos veníamos. Y fue cuando yo tomé una decisión al respecto, de dejar muchas cosas, porque yo dije, Señor, ¿cómo es posible que ellos estaban orando? Yo todavía no me había convertido. Y yo decía, ¿cómo es posible que ellos estaban orando y yo en ese estado? Qué bochorno, qué pena, qué vergüenza. No te juntes con esa chusma. ¿Sí? Y fue ahí donde comenzó mi proceso. Que no me juntara más con esa chusma, ¿me entiendes? Por favor, me ayudan al libro de Lucas. Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 26. Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 26. Recuerden que el capítulo... Versículo 17, deja que todos...
¿Lucas qué? Y me apareció. Lo vi y me apareció. Amén, amén, amén. Bueno, amén, amén. Lucas, Ya todos estamos. Lucas 5, capítulo 17 al 26. Amén. Los que lo encontraron, digan amén. Los que no lo encontraron, digan amén. Los que lo encontraron, esperen, porque ya. Amén. Amén. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. 18. Sucedió que un hombre que traía en una familia a un hombre que estaba paralítico procuraron entrar y ponerlo delante de él. 19. Pero no hallado como hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndose en medio delante de Jesús. 20. Al ver en la fe de ellos, dijo el hombre, tus pecados te son perdonados. 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla en blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? 22. Jesús entonces conociéndolos les dijo, Conociendo los pensamientos. los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? 23. ¿Qué es más fácil, decir tus pecados que son perdonados o decir levántate y anda? 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. 25. Al instante se levantó en presencia y de ellos tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificado a Dios. Glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y ellos llenos de temor decían, Hijo, Hoy hemos visto maravillas. Amén. Hoy hemos visto maravillas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer este contexto, básicamente, ¿qué podemos decir o qué podemos ver? Para la aclaración, hoy tengo un puntico extra porque me estaba quitando tiempo. Mentira. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Estaba tomando jugo? ¿Estaba comiendo arroz? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando, No. Estaba predicando. hablando. Predicando, ¿estaba qué? Enseñando. Entonces, Jesús podemos ver que estaba enseñando. Eso es lo que dice la palabra. Dice que Jesús estaba enseñando en Lucas 5, 17, 7. Pero entonces, ¿Jesús estaba solo? No. Habían personas, pero además de las personas había algo más importante ahí. ¿Qué pasaba? Bien, pero había otra cosa más importante ahí, que a veces nosotros no la habíamos tenido en cuenta. Ok, pero había Los fariseos, los doctores de la ley. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Amén. Pero no era eso. No era eso lo más importante. El Espíritu Santo. Dice, Amén, pero el poder del Señor estaba el poder del Señor estaba con él. ¿Con él para qué? para Sanar. El poder del Señor estaba para sanar. Entonces Jesús estaba enseñando. ¿Y qué es enseñar? ¿Quién me puede decir qué es enseñar? Dale. Enseñar es
una persona que le está diciendo cosas que no conocía a la otra persona. Perfecto, vale. Transmitir el conocimiento de Tras- una manera más lúdica y así que como poder comprender Amén. Transmitir conocimiento, perfecto. ¿Qué más? Bien, gracias. Pero, ¿y si nosotros comunicamos pensamientos solamente? ¿Será que también podemos comunicar ideas, enseñar ideas, experiencias, habilidades? ¿Sí o no? Entonces, hábitos a una persona que no los tiene. Porque muchas veces nosotros también estábamos, cuando yo comencé el proceso mío, porque hoy me voy a centrar en mí, perdónenme el egoísmo, voy a centrarme en mí hoy, pero en el sentido de mi experiencia, de mi testimonio. Amén, la palabra es en el Señor, pero hoy me voy a basar en mi testimonio. Entonces, cuando yo comencé a entrar en el Señor, ¿será que yo tenía hábitos de orar? ¿Será que yo tenía hábitos de clamar al Señor? No. O sea, no tenía los hábitos todavía. Y Jesús, en ese momento, para ellos, en mi caso, para mí, me tocó también habituarme, tomar, en ser enseñado. Jesús le enseñaba a la gente y dice la palabra que el Espíritu de Dios también estaba con él para sanar. ¿Cierto? Para sanar. Entonces, cuando Jesús nos enseña también para sanar. Para sanar. Y la palabra dice que estaba el poder de Dios. Y ahora sí comenzamos a ver los actores de esa cita. Ahora dice que estaba Jesús, estaba el poder de Dios al lado de Jesús. El Espíritu Santo, amén. Y el amén. Y el amén, perfecto, amén. Y ahora sí comienza, dice él que estaba con los demás, los fariseos, me imagino. Y dice que de repente llegaron unos hombres, lo que dice la palabra, ¿cierto? Y llegaron unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba caminando, ¿cierto? ¿Estaba caminando el hombre? No. No, ¿cómo estaba el hombre? Paralítico. Paralítico. Entonces esos hombres, dice la palabra, que venían como un paralítico. ¿El paralítico se podía mover? No. No, porque dice que estaba en una cama, ¿cierto? En una camilla, en una estera, no sé cómo le quieran decir, pero estaba ahí tirado y lo traían los hombres. Y luego dijeron que esos hombres se subieron ¿a dónde? Se subieron al techo. Yo no sé, yo me imagino, o sea, esa pelea de esos tipos, cogiendo, subiendo una camilla al techo. Y cuando llegaron al techo, ¿qué hicieron? Ay, uy, nos devolvemos. ¿Sí? No, ¿Se devolvieron? No, comenzaron entonces a cavar, hicieron un hoyo, ¿cierto? Rompieron el techo. Y rompieron el techo para ver a Jesús. Ay, sí, ahí está Jesús, ahora sí quedémonos aquí a escuchar la prédica. No. Bajando. No, dicen ellos que con una cuerda lo bajaron, ¿cierto? Yo imagino ese paralítico en medio de esa bulla y bajando, Dios mío. Y yo imagino que ese paralítico, ¿será que iría pensando por cuánto me saldrá a mí esa partida de techo? Él iba así. Ahora quién me va a regañar para que me salga ese techo. Dice que lo bajaron. Ese trauma, ese paralítico bajando, eso me imagino que sería grande. Y lo peor del caso es que subieron al paralítico, partieron el techo, lo bajaron, lo colocaron ahí delante del Señor. Y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Yo imagino que los que partieron el techo y el paralítico habrán dicho, espera, ¿yo escuché bien o qué? O sea, me dijo, tus pecados te son perdonados, pero ¿qué, Señor? Yo vine fue para que me sanaras, ¿o no? Imagínense haciendo una vuelta tan grande para que le digan eso. Y él dijo, mis pecados te son perdonados.
O sea, como que, digo yo. Entonces, dicen los fariseos, oígalo, ¿quién es este que dice tus pecados te son perdonados? ¿Este acaso es Dios? Y dice la palabra que se dijeron los fariseos, se lo dijeron a todo el mundo, o ellos se acercaron acá y dijeron, ¿quién es? Cavilar. Ese es el cavilar. Cuestionarse. Se cuestionaron de por qué, quién era este, que ni siquiera tiene las vestiduras nuestras, que ni siquiera tiene el diploma este. Pero Jesús, como no se la sabía, no escuchó, ¿cierto? No escuchó nada de los fariseos, ¿o sí? No. Sí, él le dijo enseguida, oye, ¿qué te pasa? Amén. Entonces le preguntó algo así como, hey, ¿qué te pasa? What happened, man? O sea, le dijo, ¿por qué caviláis? ¿Por qué caviláis? Ellos no hablaron, ellos hablaron en su corazón. En su corazón. Y le hizo la pregunta más clave, y es para nosotros también sencillita. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decir levántate y anda? ¿Quién me responde? ¿Qué es más fácil? A ver. Perdonar pecados porque, A ver. Yo creo que es más fácil decir como se le echa aunque no lo haga, igual tú lo estás diciendo. Pero perdonar. Porque está cogiendo fe. Ah. O sea, nomás con lo que le dijo Dios, ya si él tuvo fe, se levanta con todo. Entonces, vamos a ver. Si yo te digo a ti, Janet, tus pecados te son perdonados. O sea, si yo te lo digo a ti como hombre, y tú vas al cielo y te encuentras con el Señor, tú vas a decir, es que a mí el pastor Rafael me dijo que perdonó mis pecados. Ah, en ese caso, tú podrías decir, yo te lo perdoné y estoy aquí en el altar, ¿cierto? Pero tú con eso es suficiente para que subas y te presentes al Señor y el Señor te diga, ah, listo, entra al reino de Dios. ¿Tú qué opinas? ¿Yo te puedo perdonar los pecados? No, pues depende si yo siento que ya están fuera de mí, sí, pero hay veces que uno no lo puede sentir porque así otra persona se lo diga, tiene que no sentirlo desde el corazón. ¿Y es suficiente para que entres al cielo si yo te perdono? No, así no es. Y es por eso que ellos, los fariseos decían, no, pero ¿quién es este que puede perdonar pecados si solamente es Dios el que lo hace? Y Jesús, entonces, porque yo puedo decir, levántate y anda. Lo puedo decir, y de pronto pueda ocurrir ese milagro. Y esa persona se levanta y anda. Pero no tiene nada que ver que cuando se presenta al cielo, entre al reino de los cielos, como anhelamos nosotros entrar. Porque sus pecados siguen vigentes. Una cosa es que se levante y ande y otra cosa es que los pecados sean perdonados. Entonces, ese paralítico no veía el milagro que se estaba haciendo en su vida. Ya Jesús lo había perdonado, pero en el corazón de él todavía no sabía. Claro. Entonces hubo ahí un descontento. Y es cuando Jesús le dice, yo tengo la potestad aquí en la tierra de perdonar pecados. Y además te digo, levántate y anda. Wow. Tiene cuando Jesús dice que te perdona los pecados, entonces ahora sí puedes presentarte al Señor, ya sea paralítico o caminando. Y el Señor, ¿qué te va a decir? Sí. Sí. Pero cuando nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús, es Jesús el que dice, espérate. Rafael lo dijo, el pastor ese que está allá, ese de gafitas, lo dijo, está bien, está mal. Pero es que tú todavía no te has arrepentido y yo soy el que te voy a decir,
Sí, ya te perdonaron. Sigue, tus pecados te son perdonados. Y otra cosa es, levántate y anda. Porque muchos que se han cumplido milagros en ellos han sido sanos, han sido, digamos, rescatados de la droga, rescatados de cualquier parte, prosperados, pero han sido sanos. No, de pronto. Si Jesús no ha abierto su boca, usted no ha sido perdonado. O sea, si nosotros no hemos, ¿y cómo sabemos nosotros que vamos a ser perdonados? Ya lo hicimos. Cuando reconocimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Ya Él borró todos nuestros pecados. Ya borró todas nuestras maldades. Y ahora lo que hizo fue darnos salvación y vida eterna. En ese momento el paralítico no lo había visto. Y ellos querían que tanta vuelta, tanta cosa que pasó, oiga, que se viera convertido en un milagro. Levántate y anda. Y dice la palabra que el paralítico cogió su camilla, el amigo se la metió bajo el brazo y ahora iba caminando e iba ¿qué? Salvo. Yo creo que él se pudo haber arrepentido cuando lo estaban subiendo. Yo me arrepiento de todo lo que más cuando lo estaban bajando. Pero si una persona se suicida y al último momento, o sea, en el último momento ya dice como que se arrepiente de todo eso, pero ¿qué pasaría? Sí, ya se mató, ya para qué. No, si en su último momento de conciencia dice, Señor, me arrepiento, perdóname, pero de pronto puede ser salva, pero eso lo decidirá el Señor. Ya, pero hay que si no alcanzaste a arrepentirte. Ay, si no alcanzaste. Esa es una posibilidad de que esa persona quede con vida y pueda reaccionar. Pero ¿y si no? Y si se fue derechito, la bala fue tan efectiva que lo mató. No alcanzó a arrepentirse. Y esa persona se va para el infierno. De lo que no hay duda. Pero entonces, hoy aquí, esa enseñanza estuvo bonita, pastor. Me gustó digamos, estos versículos. Pero hoy yo antes decía, Señor, yo he visto que hay gente que es drogadicta, fueron rescatados de la drogadicción, gente que fue asesina, gente que fue, por decir algo, muy malos en su manera de actuar. ¿Ah? Sigue siendo malo. Gente que fue mala. Bueno, Gente que fue mala. pero Entonces, pero mi testimonio, Señor, mi testimonio, o sea, yo, en teoría, yo no había matado a nadie. En teoría, yo no había sido drogadicto. En teoría, yo no había sido muchas cosas. Sería que yo incluso por eso podía ser bueno. O me merecía la salvación. Yo tenía algo grave. Y es que yo era tibio. Y a los tibios Dios los vomita. ¿Cierto? Y después pude entender que cada vez, digamos, que cuando la gente es llamada, cuando hay algo que te dice, el Señor está ahí, como le pasó al paralítico. ¿Por qué trajeron al paralítico? ¿Será porque iba pasando de casualidad por ahí con los amigos? Iban por una fiesta. Iban de casualidad pasando por ahí. Querían ver. Pero para ver tienen que subirse al techo. Y tienen que partirlo para ver. Y tienen que bajarlo. Entonces fíjense que todo partió de algo. Yo me imagino que ese paralítico sí quería caminar. Yo me imagino que sí estaría aburrido de estar ahí en su casa. sí, es aburrido. Yo diría. Y alguien le dijo, vamos, yo te llevo, no sé, ahí no dice la palabra, si son amigos, si son familia, dicen que unos hombres lo subieron. Cierto. Pero ¿por qué lo subieron y por qué lo llevaron ahí? Es porque escucharon que Cristo estaba ahí. Que allí estaba Cristo. Y como ahí estaba Cristo, ahí había una promesa.
al paralítico lo subieron por una promesa. El paralítico, Dios le había dado alguna promesa. La palabra no lo dice. Pero lo más seguro es que el paralítico lo subieron, porque ni siquiera subió. Lo subieron sin una promesa. Escuchó que el maestro. ¿Quién me ayuda, por favor, con Juan 10:27? Alguien con Jeremías 5:10. Jeremías. Bien, Jeremías 5:10. Juan 10:27. Amén. Bueno, Rafa, Juan 10:27 acá. Ya te doy el tuyo, ya te doy el tuyo. Bien. Jeremías, Daniela. Jeremías 5:10. Laura, Hebreos 11:30. Hebreos 11:30. Jeremías 5:10. Jeremías 5:10, sí. Jeremías 5:10. Laura, Génesis 28:12. Ok, Génesis. Pero tú no te. Génesis, Rafael, 28:12. Willy, Miqueas 7:11. Miqueas 7:11. Génesis 28:12. Willy, Malaquías, Miqueas 7:11. Sandra, Apocalipsis 8:4. Janet, Mateo 3:8. Romanos 3:24. Amén. ¿Quién falta? Entonces, ya sabemos que nuestro proceso comienza con saber que el maestro está ahí. Que el maestro está ahí. Y cuando el maestro está ahí, que te lleven a sabiendas o te lleven sin saberlo, pero ahí está. Llevado sin saber. Yo fui llevado sin saber. Y de repente ellos vieron que había un muro. Cuando llegaron había mucha gente. Y ellos vieron que había un muro. ¿El muro qué representa? Pues, digamos, la división. División, ok, ¿qué más? Si yo voy caminando, separación. Si yo voy caminando, me encuentro con ¿qué? Obstáculo. Entonces, ahí ellos se encontraron con un obstáculo. Cada vez que tú te acerques al Señor, va a haber un obstáculo. Y entonces, esos son los problemas. Ese es el orgullo. ¿Yo por qué tengo que acercarme al Señor? A ver, ¿por qué? ¿Por qué tengo que acercarme? Cuéntame por qué. Esos son los problemas. No, es que yo no subo porque yo soy paralítico. Mejor me devuelvo. Las personas. Ay, es que allá está Janet y su hija y a mí mejor me devuelvo. Entonces, puede haber una persona ahí. Pero esos son todos los obstáculos que Satanás te va a imponer para que llegues a la voz del maestro. ¿Qué dice Jeremías? Juan 10:27. Entonces yo escucho a Jesús. La voz de Jesús se escucha. Juan 10:27. Mis ovejas conocen mi voz, y yo las conozco a ellas, y ellas me siguen. Entonces Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz y ellas me siguen. Entonces uno no sabe por qué, yo no sé dónde voy, pero voy. Cuando Jesús te llama, uno dice, voy. Yo no sé por qué. Hoy tengo ganas de vestirme, yo no sé qué pasa, yo voy. Así sea borracho como me pasó a mí. Yo fui sin saber por qué. Ustedes fueron sin saber por qué. La primera vez que les hablaron de Cristo, ustedes sin saber por qué fueron. Sin saber por qué se reunieron ahí. Había una promesa en ese momento para ustedes. Todavía no. Pero fuimos y nos presentamos con un obstáculo. Ese obstáculo mío era, ay Señor, pues está buena la fiesta. Y ahora tengo que ir a buscarla. ¿Cierto? ¿Yo por qué tengo que ir?
yo soy el doctor fulano de tal, la doctora fulana de tal, y allá está fulanito de tal que no me cae bien. ¿Cierto? Entonces te presentas con el muro. Pero pasa algo, que uno dice, no, algo me dice que suba, algo me dice que vaya, algo me dice que no la mire. Y uno comienza a subir y llegas al techo. ¿Cierto? Y llegamos a un techo. Cuando llegamos a un techo, pero para llegar al techo, ¿qué hay? Sí, pero aquí está. Pero para llegar, ¿qué tuviste que hacer? ¿Qué? Dice la palabra que ¿cómo subiste? No, ¿cómo subiste? Con una escalera. O con una escalera humana. Una escalera humana. O de almohada. Almohada, lo que tú quieras poner, una cuerda. Entonces no te quedaste en el muro. O te tiraron. Tú tuviste que subir, pero ¿quién te sube? O eres por Dios. Vamos a ver. Entonces, ¿qué dice? Pero ya alguien leyó, perdón, Jeremías 5:10. Yo. Entonces, los muros. Escalar sus muros y destruir, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Entonces, ¿qué hay que hacer con los muros espirituales? Quitarlos, tumbarlos, derribarlos. Quitar los muros y dejar las almenas. Las ventanas hay que subir, hay que dejar que entre. Y entonces, dice que uno puede encontrar una escalera. Esas escaleras, ¿saben qué son? Bien. Puede ser la fe, esperanza. Porque él dice, yo tengo que sortear eso como sea. Y como sea, pero en el Señor. Uno sube. Génesis 28:12. Entonces, la fe y la esperanza van a hacer que tú rompas los muros. Y tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada a la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Amén. Entonces, para nosotros, cuando tenemos la fe en el Señor, que es cultivada, que Dios la colocó y que nosotros, por el oír la palabra de Dios, fue aumentando la fe. Entonces ya nosotros podemos ver las cosas de una manera diferente. No solamente nosotros, en ese caso el paralítico podía hacerlo o eran los hombres los que lo acompañaban. Entonces los que lo acompañaban tenían la fe de que podían subir. Tenían la esperanza de poder sortear el problema, de poder sortear el muro. Y llegaron al techo. Cuando tú llegas al techo, ¿qué creen que son? ¿Qué podría significar un techo? Si yo estoy aquí y yo miro esto es un techo. separación. Claro, una separación entre dos muros. Entonces, ¿eso qué podría ser? Para mí, ¿yo puedo saltar de aquí hasta acá, hasta esta altura? Sí. Yo puedo. ¿Yo puedo saltar más alto? No. De pronto. Sí. Y yo puedo saltar mucho más, 3 metros hacia arriba. Sí. Yo puedo saltar 3 metros hacia arriba con esto. ¿Ah? No, o sea, yo ya no puedo saltar 3 metros. Porque si yo iba a saltar 3 metros, ¿qué me pasa? Me meto un totazo con ese techo. Entonces, hay veces que esos son nuestros límites. Un techo para nosotros son límites. Quiere decir que hasta aquí llego yo. Yo llego. Ay, no, yo no voy a orar más porque es que si sigo, ¿yo para qué voy a orar si yo no soy preparado? No soy preparada. ¿Yo para qué voy a seguir orando si ¿cómo es que se llama? Si yo no me merezco. Ese hombre yo no me merezco. Esa mujer yo no me merezco. Ese hijo. Como hay otros que dicen yo si me merezco ser presidente, yo me merezco ser un alto dignatario. Entonces ya ese techito no está abajo, ¿cierto?
Ese techito de él, ¿cómo será? Altísimo. Altísimo. Entonces, para nosotros los techos son nuestros límites. Los techos no se pueden derrumbar. Estamos hablando apenas de los límites, ¿cierto? Hay gente que tiene poquitos límites. Hay gente que tiene muchos límites. Lo que tiene muchos límites, ¿su techo es bajito o es alto? Bajito. Cualquier cosa lo hace que, ¡ay, me golpeé! Y ni siquiera salta. Como hay otros que están súper recontrainflados y nunca van a llegar, porque Dios los ve de lejos. Entonces, esos hombres llegaron y se encontraron con sus límites. Pero sabían que Jesús estaba abajo. ¿Y qué tocó hacer? Ya llegaron al techo. Escucharon la voz de Cristo, sabían que estaba ahí, se encontraron con unos problemas, el obstáculo, sortearon esos problemas buscando una escalera, que es la fe, que es la esperanza. Y cuando estaba en el techo, no sé si es alto o bajo, ¿qué le tocó hacer ahora? Y hacer un hueco para poder hacer entrar al paraíso. Y entonces fíjense que ellos rompieron de arriba hacia abajo. ¿Cómo entra la bendición? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Pero si nosotros estamos abajo, ¿cómo rompemos un techo pequeño? ¿Cómo lo rompemos? De abajo hacia arriba. Sí, a través de la ¿qué? De la esperanza. De la oración. La oración. La esperanza hace que tú subas seguro. Ahora, para romper esos límites que Satanás te puso, se necesita una oración. Apocalipsis 8:4. ¿A quién le tocó? A mí. 8:4, ¿no? No la vi. Perdón. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Con las oraciones de quién? De los santos. De los santos. Entonces, cuando nosotros oramos y clamamos, esas oraciones ¿hasta dónde van a llegar? Hasta el cielo. Porque los ángeles van a tomar esas oraciones nuestras y adivinen a quién se las van a presentar. A Dios. El pedacito que sigue más. Dele. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Amén. Entonces, todas esas oraciones que rompieron techo, todas esas oraciones que creíamos que Dios no las había escuchado, que Dios no las había tenido en cuenta, adivine dónde están siendo tomadas. En un incensario. Y hay un ángel preparado para esas cosas. Hay oraciones que han sido insatisfechas de gente que ha clamado y quizás nunca vieron una promesa. Y murieron y partieron de este mundo y nunca vieron la promesa. Pero no quiere decir que Dios se olvidó de ellos. Bajo ninguna circunstancia, por el contrario, ya esos hombres, aunque no vieron promesas cumplidas en la tierra, las están viendo en el cielo, porque ya Dios lo tiene en su presencia. Pero fueron esos hombres que, pastor, ¿y qué tipo de oración son esas que Dios no escucha? Porque de pronto hubo en un momento que se generó tanta maldad, que era incontrolable, que muchos perdieron la vida. Como pasó en los tiempos, digamos, cuando comenzaron a perseguir a los cristianos, que los echaban en boca de leones. Fueron muchos muertos por espada. O como la Cruz Roja. Como la Cruz Roja. Abraham murió y solamente pudo ver. Dios le prometió una gran descendencia. Y él solamente pudo ver un hijo, Isaac. Pero en el cielo la está viendo toda. Amén o no amén. Amén. Entonces, eso es lo que está pasando. Nuestras promesas rompen los techos. Perdón, nuestras oraciones hacen que se rompan techos. De brujería, de hechicerías, de
de maldiciones, de prácticas de magia, de sortilegio. Todo eso lo rompe el Señor. Nos lo rompemos nosotros a través de nuestras oraciones. Entonces, fíjense todo lo que ha pasado. Y ahora viene una soga y una fuerza para bajar delante de Maestro. Y esos hombres rompieron la fe. Ahora toca bajar a esa persona. Y la bajaron con una cuerda. ¿Cierto? Bajaron la camilla con una cuerda. Entonces, el bajar a los pies de Cristo, ¿qué significa? Significa orar. Orar, vale, bien, ¿qué más? Arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos para bajar. Si tenemos el orgullo alto, bajarlo a los pies de Cristo. Entonces, Mateo 3:8, que el arrepentimiento y el amor de los que te aman haces que tú llegues, tengas la cuerda para llegar al arrepentimiento. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Pastor, ¿y cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? El melón, la papaya. Que realmente uno lo siente. Que realmente no hagas más lo que estabas haciendo. O sea, que el pecado que uno esté cometiendo lo corrija y ya no sigas pecando más. Jesús a todo el que le decía, al que le perdonaba, que le decía, vete y no sigas pecando. Entonces es cambiar de rumbo, es cambiar el sentido a mi vida. El que roba, ya no robe más. El que mienta, ya no mienta más. El que haga hechicería ya. El que haga hechicería, ya no practique más la hechicería. Porque sabemos que eso fue malo. Entonces cuando llegamos en esa condición ante los pies del Maestro, hay algo que nos impidió. ¿Será que a ese hombre que bajaron, lo bajaron y lo bajaron y lo bajaron siempre, toda la vida? No. ¿Qué pasó? Llegó un momento en que quedó detenido. ¿Y qué lo detuvo? Bien, el piso. Amén. El piso. El piso llegó un momento en que dice, ya no baja más, ya basta, ya déjalo ahí. ¿Cierto? Ya. No dice cómo lo Sí, bajaron. yo no sé cómo lo bajaron, pero yo me imagino que ya el paralítico dijo, ya llegué, cálmate, ya. ¿Cierto? Entonces, ese piso que te sostiene, ahora es la gracia de Dios. El arrepentimiento viene por gracia de Dios. Y cuando llegamos a un piso, a lo máximo que nosotros podemos llegar, es lo que se dice que tocamos fondo. La gracia de Dios hace que nos sigamos bajando. Que Dios nos miró. ¡Wow! Entonces, ese piso que sostiene tu bajada es la gracia de Dios. Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados por la redención que es pagada, ¿cierto? Siendo justificados por la redención que es pagada, ¿cierto? No dice pagada. Es gratuita. Gratuita. Entonces la redención de Dios por nosotros fue gratuita. O sea, No que tiene fue precio. gratis. ¿Ah? O sea, que fue gratis. ¿La salvación es gratis o es paga? Gratis. Dios te la regaló. Dios me la regaló, Dios nos la regaló. Porque Él es bueno. Así es. Y un ángel del cielo. Amén. Entonces la gracia de Dios me sostiene. La gracia de Dios es gratuita. Aleluya. Y entonces cuando yo llego a los pies de Cristo, yo llego y digo, oye, ya llegué donde yo tenía que llegar. Ahora sí vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Cierto? Yo imagino que tanta vuelta sube, baja, rompe y baja. Y ahora sí llegó a los pies del Maestro, porque dice la palabra que Él llegó a los pies del Maestro.
Ahora sí, yo pienso que esa expectativa de la gente, los que partieron ese techo y el que estaba allá abajo, primeramente cuando dijeron tus pecados te son perdonados, llegó eso como tanta vuelta, como me hubiera mandado una carta. Me lo hubiera mandado a decir y yo me hubiera ahorrado todo esto. Sí, porque él no creyó, claro. Y es que la palabra dice, al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quién? ¿Del hombre o del paralítico? De los hombres que lo estaban De los hombres que lo estaban bajando, le dijo al hombre, al paralítico, tus pecados te son perdonados. Es que ni siquiera el paralítico a través de ellos. fue a través de ellos. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Están bajando. Y yo me imagino a Jesús también, bueno, que yo solo perdono, ahora vas a tener que reunirte con la dueña, vas a tener que pagarle el techo, ¿viste? Por si acaso. Pero no importaban, esos hombres estaban partiendo el techo, y yo me imagino que ellos decían, no me importa, toca bajar, toca. Y ahora estaba él en el piso, frente a Jesús. Y Jesús salió con eso, tus pecados te son perdonados. Entonces, la fe fue ¿qué? ¿Cómo fue la salvación ahí? ¿Pagó o fue gratuita? ¡Gratuita! Algo bueno tuvieron que ver los hombres que bajaron al paralítico. Algo bueno tuvieron que ver en él, en el paralítico, para poderlo ayudar. ¡Aleluya! Y entonces el Señor por eso le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Pero por qué? Porque ya aquellos, por causa de aquellos, tus pecados. Ya, por causa de aquellos, tus pecados te son perdonados. Y entonces el Señor vio que había gracia en la vida de estos. Bien, pero si bajaron, Señor, aquí te bajamos al que nos hizo daño, aquí te bajamos al que me hirió, aquí te bajo a la persona que ofendió, aquí te... ¿Será que vale la pena ese esfuerzo? No. Momento. Yo sí que es así. No digamos que no así tan a la Pero pues ligera. sí, ellos sí tienen fe y lo que están haciendo. Pero es ellos bien. eran lo que estaban haciendo. Un momento, a veces las cosas no se hacen para los buenos, a los que queremos buenos. También así bajamos a los pies de Cristo a los malos. Pero porque se han arrepentido. Para que se arrepientan, No, para que se Para arrepientan que se arrepientan. a través de tu testimonio, a través de tu obra, lo que estás haciendo el Señor, de tus oraciones. O sea, es un ejemplo. Por decir por lo de mi hija, que hemos estado hablando, las oraciones mías, a través mías, Pueden hacer que ella en algún momento diga, yo no sé, yo tengo ganas de ir. Ahí dice la casa del Señor, yo no sé, mis pies van para acá, pero yo quiero ir para allá, pero mis pies van para este lado. Yo no sé qué pasa, aquí hay un obstáculo, ahí está una persona que yo le tengo rabia y para remate, ese es el pastor, pero yo me voy, ¿cierto? Y va caminando para allá. Me pasaba a mí cuando yo convertí. Amén. Entonces, yo no sé, va a llegar el momento en que Dios va a hacer que ella pase su vida. Una pregunta, ¿cómo entonces cuando era solo Jerusalén y no existía América del Norte? No, sí existía, lo que pasa es que había la gente no la conocía. Como no la conocían, no sabían que la América existía. Era zona Sí, aquí existía todo eso, pero no la conocían. No habían barcos, no había nada que llegara, no sabían que existía. Pero si para ese tiempo todavía Pero Dios sí sabía. No, Dios sí sabía que existía, el hombre era el que no sabía que existía. O sea, pero si la comunidad todavía no hubiese existido en ese tiempo, pues hubiese llegado antes. ¿Cómo? O sea, si la Pangea todavía. ¿La qué? La Pangea. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perdón, discúlpame. Todos los continentes. Ah, ok. Para la flecha, ¿cierto? No. Es que hay una teoría que dice que en un principio todos los continentes estuvieron unidos. Ah, ok, ya, sí. Sí, tienes razón. Pero en cuestión de tierra tiene sus tiempos, sus años de formación. Pero sí, o sea, en ese momento había ese mar, la gente le temía al mar. La gente cuando dicen ahí que ellos navegaban, era
cogerte aquí hasta donde ellos navegaban, hasta donde la vista les permitía ver la tierra. Cuando no veían la tierra se asustaban y se devolvían. Pero entonces ellos siempre navegaban al borde, pero siempre viendo la tierra. ¿Ya? Bien. Entonces fíjense por dónde llegamos. Entonces cuando ese paralítico llegó ahí, a él que le dieron ganas, al paralítico. Además de ser perdonado, ¿qué quería hacer? Imagínense todo el mundo viéndolo ahí. Todo el mundo viéndolo ahí, así, uy, llegó de correr, de levantarse. Entonces, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nosotros necesitamos escuchar que una voz para la salvación nuestra y una voz que nos diga que levántate. Además, todos los ojos están puestos sobre nosotros, así como sobre el paralítico. Todos los ojos están puestos sobre el recién convertido. El que se recién convierte. Ahí está. Ay. ¿Saben cuál fue la primera vez? El sábado siguiente a cuando yo me convertí. Una persona muy importante en mi familia cumplía años. No, mi cuñado, Adolfo. Entonces él cumplía años y había una celebración en la casa. Entonces nosotros, había una reunión en la casa, las tomatas respectivas, nosotros éramos que cuando llegábamos se prendía la fiesta y cuando nos íbamos se acababa la fiesta. Así éramos nosotros. No, seguro. Entonces, cuando yo llegué, todo el mundo tomando y me daban mi trago, yo decía, no, ya yo me convertí. Y decía, espérate un ratito. Y otra vez la vuelta, espérate que estoy convertido. Espérate un ratito. Insista e insistía. Hasta que me tiraron el trago encima. Y me decían, tenías que convertirte justamente en mi cumpleaños. Y me lo tiraron. Pero no, esto es parte de mi testimonio. Pero fíjense lo que uno se enfrenta. Y lógicamente pasaron muchas cosas más en la casa mía. Pero por llegar al Señor. Él me dijo, levántate y anda. Yo me levanté y anduve. Y luego Dios me dio una fuerza para seguir. Cuando Él me dijo, levántate y anda, ¿quién me ayuda con Hechos 4:12 y 2 Corintios 19? Hechos, entonces, 2 Corintios, bueno, 2 Corintios 12:9, Hechos 4:12. Hay Hebreos, sí. Por la fe cayeron los muros de Jericó y después de rodearlos 7 días. Entonces, por la fe comenzaba a caerse ya los argumentos de Satanás. Mira, 2 Corintios. Hechos. ¿5:12? Sí. Hechos 4:12, Rafael. Perdón. 12:9. 2 Corintios 12:9. No, 5. Rafael, dale. Hechos, Mateo. 12:9, mami. Hechos. ¿Qué? 4:12. 12:9. Y en ningún otro hay salvación bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvados. Entonces, si en ningún otro nombre hay salvación, sino en aquel en cual podemos nosotros ser salvados. ¿Y cuál es ese nombre? Rafael del Valle. Qué tristeza si es por mí. ¿Será que es por Sandra? Qué tristeza si es por Sandra. Qué tristeza si es por mí. Qué tristeza si es por nosotros. Pero qué gloria si es por quién. Por Cristo Jesús. Es sobre Él que hay salvación. Es sobre Él que hay redención. Amén. 2 Corintios. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona y la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose
sobre mi vida. Sobre mí el poder de Cristo. Entonces, dice que cuando uno estaba, que Dios mío, yo cuando me recién convertí me dieron palo en la casa. Palo tras palo, tras palo, tras palo. Y a veces que uno dice, yo tengo ganas como que de volverme, tengo ganas como que de pararme donde me metí, Señor. Pero fíjense que no. O sea, yo fui teniendo fuerzas. El Señor me fue dando fuerzas. Porque Él me dijo, bástate con mi gracia. Porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Ese padre está muy bueno para decirse la vida. Wow. Entonces dice que nosotros pensamos que no podemos, que hasta aquí llega todo. No, no, por el contrario. Es ahí donde el Señor te quiere para que tú te levantes y andes. Amén. Cuando nosotros todos nos acercamos a Cristo, como fue en mi caso, yo me acerqué sin una promesa, porque yo la fui a buscar. El impulso Cierto. fue. Yo no sé qué pasó. Claro, que se le perdió. Yo no sé qué fue que pasó. Llegó allá. Pero yo la fui a buscar a ella. Yo no me llevé ninguna promesa. ¿Cierto? No, yo creo, perdón, pastor. Le hizo falta, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Amén. Ir a buscarla. Amén. Yo Ese fui fue a el buscar. impulso. Aleluya. O sea, como habíamos hablado, escuchamos que el maestro estaba allá. Yo indirectamente, yo sabía que ella estaba allá porque estaba escuchando al maestro. Y si el maestro estaba allá, yo escuché, yo dije, bueno, voy a ir a buscarla. Pero yo no llevé promesa para buscarla. Yo fui a buscarla. Así también pasó conmigo. Yo me imagino que pasó con ustedes. Con todos. Pero, a ver, para muchos que creímos, ya después que creímos, sí entendimos la promesa de Dios. Pero muchos llegamos así. No, allá queda la iglesia, yo mejor me voy. Y me voy. Y se van a acercar. Me encontré con unos muros. Ese día, aunque mi estado no era como paralítico, yo sí era un paralítico. Porque yo no me podía mover. Yo estaba tirado ahí en la mesa. Yo no podía oír. Yo no podía moverme. Parecía un paralítico, ¿o no? Agarrado solamente de alguien. Y esos alguien, por misericordia de Dios, ellos tuvieron misericordia de mí. Y oraron, hicieron la oración de fe y yo ahí, sin haberla escuchado. No tenía conocimiento, pero ahí la hicieron ellos por mí. Rompieron los muros. Y con la fe de ellos me subieron. ¿Cierto? Y me subieron. Y en el techo ellos rompieron mis límites. Y en sus oraciones rompieron esa borrachera, no sé, algo. O sea, yo en ese momento, en teoría, no había mucha gente, pero sí había muchos demonios a mi alrededor. Y alrededor de nuestras vidas. Que impedían que yo subiera a los pies de Cristo. Mi inconsciencia no daba para más. Y sus oraciones hicieron que yo cayera. Y me bajaron con la fe y la esperanza. Y me pusieron a los pies de Cristo. Yo en realidad no sé qué me pasó. Sinceramente yo no sé qué pasó ese día, en ese momento. Pero yo sí sé en mi espíritu que el Señor me dijo, levántate y anda. Tus pecados te son perdonados. Y yo cogí espiritualmente, yo ahora que yo lo entiendo, que yo me levanté y caminé. Y algo me decía, ¿cómo es posible que yo me presenté ante el Señor de esta manera? Borracho, inconsciente. Yo no puedo volver a presentarme al Señor en este estado. La verdad que esa misma noche yo estaba orando de rodillas y tú te paraste, me viste ahí y te paraste así como todo asustado y te arrodillaste también. Claro. O sea, él empezó como también a orar. Pero, o sea, fue un momento ahí como extraño. Y cuando yo iba en la calle, yo le dije a ella algo. No sé si te acuerdas.
que no lo volví a hacer, porque es que ya en mi corazón me habían llevado a los pies de Cristo. Ya me habían llevado a los pies de Cristo. Y algo pasó. Entonces, así también, como me pasó a mí, te puede pasar a ti. Con tus hijos. Con tu padre. Con tu familia. Contigo mismo. ¿Con mí mismo? Contigo mismo. Y cuando lo encuentres vas a tener una promesa. ¿Sabes? Yo acepté a Cristo como mi Señor, como mi Rey, como mi Salvador. Hay veces que nosotros aceptamos decir, Señor, tú eres mi Señor, pero no aceptamos a su Señor. Decimos que Él es mi Rey, pero no le sigo. No soy su súbdito. Decimos que Él me gobierna, pero no lo acepto como Señor. No se preocupe. Eso también me pasó a mí y le ha pasado a muchos que quizás ahora me están escuchando, me están viendo. Pero ahora es el tiempo en que si tú quieres todavía encontrar más al Señor, ahora que lo estamos entendiendo más, la semana pasada habíamos hablado de así como María aceptó que el Señor colocara en ella a su hijo para que creciera, así también nosotros lo estamos aceptando para que creciera. Y ahora es para llevar todo nuestro arrepentimiento a sus pies. Se está cargando. Hoy te invito a que te pongas de pie, por favor. Hoy te invito